La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. En Colombia, a las 12 del día, un minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde punto 5, 1490 del AM. Para hoy, miércoles 14 de julio del año 2021, saludamos a los oyentes de Radio Alegría, 99.3 FM en el departamento del Huila. Y también saludamos a los oyentes de estudio 36.com.co y a los oyentes de Al Día Noticias con johndidier.com. Los hechos más importantes del momento: la policía reveló el cartel de las 25 personas más buscadas por vandalismo durante los últimos 2 meses en Bogotá. Las autoridades ofrecen hasta 10 millones de pesos por información que conduzca a la captura de estas personas. Además, la ciudad se blindará para evitar desmanes este 20 de julio. Hay cierta expectativa, nerviosismo por lo que pueda ocurrir en el país, en Bogotá, en las principales ciudades colombianas, porque se están anunciando movilizaciones para este 20 de julio. La policía de Bogotá, las autoridades dieron a conocer los rostros de 25 personas, 23 hombres y 2 mujeres, que estarían relacionados con hechos vandálicos y daños en bienes públicos y privados en el marco de las protestas del paro nacional. No solamente los que vienen afectando de manera sistemática a los integrantes de la fuerza pública, sino también quienes se han ensañado contra los buses del transporte público, las estaciones de Transmilenio y afectaciones a bienes públicos y privado, y hasta los almacenes de cadena de mediana superficie, aseguró el general Eliezer Camacho. Las 12 del día, 3 minutos. El COVID sigue causando estragos en el país. El COVID se abre la vacunación ya para las personas de 35 a 39 años a partir de hoy. Personas entre 35 y 39 años están también habilitadas en la quinta etapa de la vacunación, según reveló el Ministerio de Salud. Ampliación de esta y otras noticias del COVID con Margaret Jalbo. John Didier, buen día. Tenemos las 12, 3 minutos y en efecto, entramos en la etapa 5 del Plan Nacional de Vacunación, el cual va acelerado. Estamos en este momento ya para vacunación a 35 años de edad a 39 años. Esto con agendamiento. Pero el Ministerio de Salud hace un llamado urgente a las personas mayores de 50 años, porque hay un alto porcentaje de este grupo etario que no se ha vacunado. Adicionalmente, se ha visto en estos días también los puntos de vacunación un poco solos. Hoy llegan vacunas de Pfizer, pero también el ministerio advirtió que son vacunas para segunda dosis, pero con prioridad a las mujeres embarazadas y a los jóvenes mayores de 12 años con comorbilidad. Es importante recordar que el plan de vacunación avanza, que son 400,000 dosis que se están aplicando al día en Colombia y que debemos estar muy atentos porque el plan está en nuestras manos. Gracias, Margaret. Y también el COVID está generando dificultades en el departamento del Valle, en el suroccidente colombiano. Se dice que el 60% de las personas que han fallecido de COVID tenían cita para vacunación y no la cumplieron. De todas maneras, esa es la información que están reportando las autoridades. No cesan las cifras de fallecidos por COVID en Cali y el Valle del Cauca. Iván Garrido, buenas tardes. John Didier, muy buenas tardes. Un saludo cordial para usted, a todos los compañeros y la audiencia en este mediodía. Pues usted lo dice, las cifras y la situación está crítica en el Valle del Cauca y en la capital del departamento, por donde quiera que se le mire. Pese a la vacunación y a todo lo que usted bien hace referencia, que se han registrado algunas dificultades, pues las cifras son las siguientes. Las más recientes indican que fueron 87 las muertes por esta enfermedad en el departamento. 41 de ellas ocurrieron en la capital, en Santiago de Cali.
Se registraron 2.013 nuevos contagios en el departamento, los conocidos con las pruebas realizadas en las últimas 24 horas, y un acumulado de decesos de 11.122 en la totalidad de los 42 municipios del Valle del Cauca. La alerta también se ha prendido en Cali porque no solamente es el tema de los contagios y los fallecimientos, sino lo relacionado con irregularidades en el tema de la vacunación. Para ello se ha abierto a partir de hoy un nuevo punto de vacunación en el centro comercial Premier El Limonar, al sur de la capital vallecaucana, pero la alerta también se prende nuevamente por el tema de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Escuchemos brevemente a la doctora Millerlandi Torres, titular de la Secretaría de Salud en Santiago de Cali. Continuamos con un porcentaje de ocupación por encima del 95%, con una lista de espera que también ha venido disminuyendo. La última cifra que tengo del CRU es alrededor, hace 2 semanas estábamos en 300 casos esperando, hoy estamos alrededor de 150, 160, 140 casos en promedio en los últimos días, así que hemos disminuido la positividad, disminución de la lista de espera. Sin embargo, por la estancia hospitalaria y por la evolución de la enfermedad, todavía continuamos con una alta ocupación en unidades de cuidados. Ahí está pues la secretaria de Salud en la capital vallecaucana, Millerlandi Torres. El llamado es a cuidarse, a seguir con los temas de autocuidado, el uso del tapabocas, cumplir las campañas y jornadas de vacunación como se están orientando y evitar las aglomeraciones. Aquí en Santiago de Cali sigue vigente la medida de pico y cédula y se espera medidas adicionales por parte del alcalde Jorge Iván Ospina para las movilizaciones que se pretenden realizar, aunque hay ciertos controles específicos ya diseñados para estos días, pero de todas maneras se espera en próximas horas el decreto del gobierno municipal para evitar desmanes, actos vandálicos y por supuesto la acumulación de personas en diferentes eventos en Santiago de Cali y su área metropolitana. Esta es la información que entregamos en este mediodía desde el suroccidente del país. Iván Garrido, Al Día Noticias. Gracias, Iván. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 8 minutos. Vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos con la concejal de Bogotá, Gloria Díaz Martínez. ¿De regreso a tus actividades? Tranquilo que Transmi te lleva. Solo recuerda que debemos cuidarnos entre todos y la mejor manera de hacerlo es usando el tapabocas, lavando nuestras manos, abriendo las ventanas de los vehículos y quedándonos en silencio durante el recorrido. Cuídate para seguirnos moviendo. Tu familia y Bogotá cuentan contigo. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. Lo chévere de volver al colegio o la universidad es que nos vamos a encontrar. El tapabocas vamos a llevar y con el codo vamos a saludar. Lo chévere de volver es que sin la distancia a perder estaremos juntos para aprender. No olvides que lavarte las manos con frecuencia es un deber, porque lo chévere de volver es que en mi salón te podré ver. A partir de este 8 de julio reinician las clases presenciales en los colegios públicos de Bogotá, porque lo chévere de volver es descubrir que juntos somos más fuertes. Secretaría de Educación del Distrito. Nunca hacen nada, no me escuchan. Siempre ganan los mismos. Eso es pura rosca. Como yo no tengo palanca. Eso ya está arreglado. ¿Está cansado de que decidan por usted? Es el momento de participar. Elija o hágase elegir. Por primera vez en la historia, los vendedores informales tendrán voz y voto en Bogotá mediante la conformación de su consejo local. Ingrese a www.ipes.gov.co. Yo decido. Instituto para la Economía Social y Paz, Alcaldía Mayor de Bogotá. Al Día Noticias, la entrevista. La entrevista a las 12 del día y 10 minutos en Al Día Noticias la hacemos con la concejal de Bogotá, Gloria Díaz Martínez. Concejal, muy buenas tardes. Don Didier, muy buenas tardes. Un saludo respetuoso para usted, para toda la mesa de trabajo y es un gusto nuevamente acompañarlos en Al Día Noticias. Concejal, aunque vamos a hablar sobre un llamado de atención, un debate de control político que usted adelantó en las últimas horas sobre, en el sentido que Bogotá tendría 3 años consecutivos de déficit fiscal, le haría falta dinero a Bogotá para poder funcionar. Permítame hablar antes del tema COVID, porque se ha conocido que el plan de vacunación en Bogotá podría tener problemas por falta de recursos. Ya hay problemas
en las últimas semanas porque no hay Pfizer, ni siquiera para segundas dosis, aunque ya el Ministerio de Salud dijo tranquilidad pública, sí va a haber Pfizer para segunda dosis, pero no en este momento para primera. Aparte de ello, el plan de vacunación en Bogotá podría tener problemas por falta de recursos. Se ha conocido que las IPS, que son las clínicas y hospitales encargadas de la vacunación en Bogotá, están sin capacidad financiera porque el gobierno nacional no ha girado todo el dinero necesario. ¿Cómo ve usted esta situación del COVID y sobre todo la manera como se está manejando en Bogotá? Bueno, yo quiero señalar que el plan de vacunación va andando con las dificultades propias de estarnos enfrentando a una pandemia. Evidentemente, me preocupan el número de contagios, el número de muertes a nivel nacional, por supuesto, en la ciudad. Y lamentablemente, pues la falta de, sobre todo, autocuidado que hemos perdido porque pues la apertura de la economía, la necesidad de volver a operar en una nueva normalidad, pues es latente, ¿no? Sobre todo porque si bien la gente, la ciudadanía, muere por COVID, pues también muere de hambre. Llamo la atención sobre todo porque ese rifirrafe sigue manifestándose, John Didier, y en ese sentido sale un día el secretario de Salud a decir que no tenemos vacunas Pfizer, al otro día sale el ministro que sí, que por supuesto para segundas dosis, pero que vienen de otras casas farmacéuticas. Las vacunas, se habla ya de la quinta, como estaba escuchando atentamente, etapa de vacunación, donde seguramente, como es mi caso, entraremos varios a tener la oportunidad de vacunarnos y seguramente estas deudas, que sí son ciertas, pues van a tener que ser sorteadas por el gobierno distrital. Yo llamo la atención sobre la necesidad, si así fuese, en un estado de emergencia sanitaria, el distrito puede declararla la urgencia manifiesta y en virtud de eso, pues por supuesto, contratar los servicios que sean necesarios para garantizar la aplicación y la continuidad de la vacunación de los ciudadanos en Bogotá, ni más faltaba, pero además de eso, solicitarle al gobierno nacional que proceda, si es así, si hubiese lugar a ello, pues para que agilicen los giros de recursos tanto a veces como, pues sí, a todos los operadores, tanto públicos como privados, que están llevando a cabo la operación de la aplicación de las vacunas. Correcto. Entonces, emergencia sanitaria, ¿considera usted que debe decretar la administración para superar estas dificultades? En emergencia sanitaria. Y eso le da facultades, John Didier, a la administración, esta y a cualquier entidad territorial para tomar medidas, digamos, de emergencia para lograr garantizar que el plan de vacunación, por supuesto, no se vea afectado. Pero entre tanto, pues la tarea es lograr que el gobierno nacional gire recursos y sobre esto los órganos de control son claves, tanto la Procuraduría General de la Nación como también la Superintendencia, para saber qué es efectivamente lo que está sucediendo y si el ministerio, en este caso, junto con Secretaría de Hacienda, respondiendo al Ministerio de Hacienda está respondiendo con los recursos necesarios para que las entidades territoriales, no solamente Bogotá, sino todo el país, puedan operar y garantizar la correcta ejecución de ese plan de vacunación. Concejal, ¿por qué dice usted que Bogotá tendría 3 años consecutivos de déficit fiscal? Bueno, pues más que decirlo yo, lo ha dicho la administración distrital con base en una proposición que adelantáramos, John Didier. No, la bancada del Partido Conservador no fue la única que adelantó este debate, pero el enfoque nuestro que dejamos sobre la mesa, digamos, reiterando la preocupación de los bajísimos niveles de ejecución en cuanto a plan de desarrollo y, por supuesto, a lo que se planteó de Plan Marshall como una herramienta de planeación para poder garantizar la reactivación económica y mitigar el impacto del COVID, es el de hablar del endeudamiento, los niveles de endeudamiento que tiene la ciudad. Y el déficit fiscal, ¿qué quiere decir? No es otra cosa que los recursos que se perciben mediante ingresos. Sí, concejal. Lo que se está gastando en Bogotá. Y se está gastando, sí, por una situación que no esperábamos, que era el COVID, pero además de eso, por algo sobre lo cual llamamos la atención y fue ¿me escuchan? Sí, le estamos escuchando. ¿Me están escuchando? Es que me sí. sale... Sí, se le cortó un momento, favor, pero ya le estamos escuchando. Bueno, para que me interrumpan por si no me escuchan.
señalaba que, pues, una parte por atender obviamente una emergencia que obliga a tener unos proyectos de carácter social que mitiguen la llegada de la pobreza a muchos hogares en Bogotá, agudizarla, otros tantos a que pasen a ser lamentablemente parte de esa pobreza extrema, pero además de eso por el cierre de muchos establecimientos de comercio y la destrucción del tejido productivo. Y cuando hablo de ese déficit fiscal, es que estamos hablando que la deuda pública en Bogotá ha crecido exponencialmente. Mire usted que durante el segundo trimestre de 2020 ya había crecido un 33%, y en lo que va corrido de este año, pues la cifra ya se está aumentando en una cifra muy parecida. ¿Eso qué quiere decir, John Didier? Como la deuda, nosotros, el Consejo de Bogotá aprobó un cupo de endeudamiento que es un monto global, y empiezan, digamos, las entidades territoriales, en este caso Bogotá, a emitir bonos de deuda pública. Seguramente esa deuda pues no va a ser contraída ya y no se va a pagar mañana, sino que se va a empezar a pagar y amortizar más o menos a 12 años. Pero el pico, y es un llamado de atención que le hicimos a la administración distrital, se va a dar en términos de endeudamiento fiscal, ese techo, en la siguiente administración. Entonces la pregunta es, si nosotros estamos endeudando a la ciudad, ¿qué se le va a dejar al siguiente gobierno para poder cumplir con el mandato que le entrega a la ciudadanía, con el plan de desarrollo, si ya los niveles de endeudamiento pues obviamente están por el techo? Pero además de eso, cuando usted me dice por qué hablar de este tema, tiene que ver con las dificultades que ya tiene el país por la manera en que las calificadoras de riesgo a nivel internacional, reconocidas, Fitch and Ratings, Standard & Poor's, ya han dicho, ya no somos bebe más, sino bebe menos. Eso, digamos, para los que no sabemos, pero seguramente tuve la oportunidad de documentarme un poco más para desarrollar este debate de control político, no es otra cosa que el riesgo que puede tener la inversión en nuestro país. ¿Eso en qué redunda? En que haya un menor capital extranjero, en que nuestra moneda se siga devaluando y que en el mercado internacional esos bonos sean calificados, no lo digo yo, sino en ese argot y en ese lenguaje, bonos basura, John Didier. Al ser bonos basura, al habernos calificado ya de esta manera, porque no se dio la reforma tributaria, porque hay dificultades de carácter fiscal, y eso ya nos lo dijo el gobierno nacional, que estaba avisado porque los economistas se supone prevén este tipo de escenarios, pues nos lleva, entre otras cosas, a que la deuda que se pueda negociar sea con unas tasas de interés mayores. Eso va en desmedro, por supuesto, del patrimonio de la ciudad, se incrementan los costos para el pago de la ciudadanía bogotana, un cupo de endeudamiento muchísimo mayor en peores condiciones, y pues lamentablemente no estamos viendo los resultados. Pues concejal de Bogotá, Gloria Díaz Martínez, muy amable por estar en Al Día Noticias y por haber explicado aquí por qué las razones de su debate de control político en las últimas horas, en las que afirmó que Bogotá tendría 3 años consecutivos de déficit fiscal. Que pase muy buen día, gracias. Don Didier, a usted muchas gracias. Una excelente tarde para todos. Ahí estaba la concejal de Bogotá, Gloria Díaz Martínez, a propósito de este debate de control político, en la que ella ha llamado la atención de los bonos basura, en la que llevará a negociar a unas tasas más altas los créditos que le aprobó el Consejo de Bogotá a la administración distrital. 12:19, una pausa y ya regresamos con más noticias, más información. Nunca hacen nada, no me escuchan. Siempre ganan los mismos. Eso es pura rosca. Como yo no tengo palanca, eso ya está arreglado. ¿Está cansado de que decidan por usted? Es el momento de participar. Elija o hágase elegir. Por primera vez en la historia, los vendedores informales tendrán voz y voto en Bogotá mediante la conformación de su consejo local. Ingrese a www.ipes.gov.co. Yo decido. Instituto para la Economía Social IPES, Alcaldía Mayor de Bogotá. Transmilenio lleva a Bogotá hacia el camino de la reactivación. Hoy más que nunca, debemos mantener puesto el tapabocas, lavar las manos, mantener las ventanas de los vehículos abiertas y, en lo posible, permanecer en silencio durante el desplazamiento. Cuídate para seguirnos moviendo. Tu familia y Bogotá cuentan contigo. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá.
Lo chévere de volver al colegio o la universidad es que nos vamos a encontrar. El tapabocas vamos a llevar y con el codo vamos a saludar. Lo chévere de volver es que sin la distancia perder estaremos juntos para aprender. No olvides que lavarte las manos con frecuencia es un deber, porque lo chévere de volver es que en mi salón te podré ver. A partir de este 8 de julio reinician las clases presenciales en los colegios públicos de Bogotá, porque lo chévere de volver es descubrir que juntos somos más fuertes. Secretaría de Educación del Distrito. En Al Día Noticias, con John Didier Rodríguez. Las 12 del día, 21 minutos, 12:21, Transmite lleva de regreso tus actividades. Recuerda usar tapabocas, lavar tus manos con agua y jabón y en lo posible no hablar durante el recorrido. Cuídate para seguirnos moviendo. Tu familia y Bogotá cuentan contigo. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. 12:21. Explosión de un automóvil en estación de servicio en Cali. Se investiga nueva modalidad de tráfico de estupefacientes. Ampliación de esta noticia con Julián Rabe. Buenas tardes. Un vehículo particular estalló en la noche del martes en una estación de servicio Terpel ubicada en el barrio Buenos Aires, en el suroccidente de Cali, en donde resultaron 6 personas heridas, 2 de ellos de gravedad. John Fitzgerald Rodas, jefe de bomberos, confirmó que la explosión se presentó cuando el vehículo estaba siendo abastecido de gas. Nos encontramos que el cilindro de gas había sido modificado, lo habían cortado a la mitad para dividirlo y lo habían vuelto a soldar. Sin decir que esta sea la causa, sí es una de las hipótesis que estamos manejando, indicó. La investigación preliminar menciona que el cilindro habría sido modificado para insertar un compartimiento para ocultar drogas como la marihuana cuando el carro explotó. Finalmente, esta modificación sería la causa del estallido, pues al cargar de gas el cilindro no aguantó la presión interna provocando la explosión. 12 del día, 22 minutos, y la Veeduría Distrital entregó recomendaciones de la Consejería Ciudadana para la primera línea del metro a la Alcaldía Mayor de Bogotá. La ampliación de esta información con Nicolás Espinosa. Buenas tardes. Durante 7 meses y 31 sesiones de trabajo, los 22 miembros de la Consejería Ciudadana para la primera línea del metro, que fueron escogidos mediante un sorteo por la Veeduría Distrital, presentaron a la alcaldesa, quien preside esta junta del metro, un documento con recomendaciones para el proyecto. Respecto a esta consejería, esto dijo el veedor distrital Guillermo Rivera. La Consejería Ciudadana le entregó sus primeras recomendaciones tanto a la alcaldesa de la ciudad como al gerente de la empresa Metro. Es muy importante que los ciudadanos sepan que esta Consejería Ciudadana es el resultado de un ejercicio de democracia por sorteo. Se hizo una convocatoria abierta, se inscribieron aproximadamente 300 ciudadanos y de esos 300, o con esos 300, se hizo un sorteo para seleccionar 22 que representaran los sectores poblacionales que comprendieran toda la diversidad de la ciudad. Esos 22 ciudadanos hicieron primero un ejercicio de inmersión para conocer el proyecto en detalle y luego unas jornadas de trabajo para hacer las recomendaciones que fueron entregadas en el día de hoy. Este es el primer ejercicio de democracia por sorteo que se hace en Colombia. En este se abordan 6 temas de interés tales como dimensión ambiental, diseño del detalle, modelo de gerencia, gestión financiera, gestión predial y gestión social en el marco del proyecto del metro. Gracias, Nicolás. 12 del día, 23 minutos. Hay noticias del presidente de la República, Iván Duque, y la ministra de las TIC. Información con Ramón Alberto Soto. Así es, con la presencia del presidente Iván Duque Márquez, se inauguró en el día de ayer el Centro de Tecnologías e Innovación de Data Análisis del Ministerio de las TIC. Con esta herramienta, la ministra dijo que se permitirá que en Colombia se amplíe la cobertura en más de 800.000 puntos entre hogares, instituciones educativas, colegios y otras actividades que han sido subsidiadas por el gobierno nacional. Realmente la ministra dijo que lo que se espera es que al 7 de agosto del próximo año, cuando finaliza el periodo constitucional del gobierno nacional, la ampliación de la cobertura de conectividad de Internet en todo el país, en todas sus áreas, supere el 76%. Esto es Al Día Noticias. Gracias, Ramón Alberto. 12:24, y el calvario para los habitantes del occidente y sur de Bogotá por los bloqueos interminables. ¿De qué se trata, Nicolás Rivera? Así es, Jenny, es que habitantes del occidente y sur de Bogotá no aguantan más el cierre de las estaciones de Transmilenio que los lleva a la casa, y todo esto por culpa de las manifestaciones y los bloqueos en el Portal Américas, para ser más exactos, en la estación de Banderas.
Y es que ante esta situación, varias personas el pasado lunes buscaron un transporte y a la fuerza detuvieron los buses que estaban fuera de servicio, pues ya que querían llegar a sus casas, a Kennedy y a Osa, e incluso algunos se robaron hasta los extintores de los buses que desocuparon en la vía por falta de servicio. La comunidad denuncia que las manifestaciones y los bloqueos cada noche los obliga a pagar 2 o 3 veces más por transporte, ya sea en taxi, mototaxi o bicitaxi. Gracias, Nicolás. 12 del día, 25 minutos. Margaret, ¿y tenemos canción para el cierre? Sí, tenemos un tema hindú, de la India. Tenemos a Badash Badash, Pani Pani, con Jacqueline Fernández y Ashtashir. चलेगी क्या रास पड़ा है खाली भरेगी क्या साथ थाई लौंडे से डरेगी क्या अंदर की फीलिंग से लड़ेगी क्या हद हो गई हद से आगे भी बढ़ेगी क्या. Con estos ritmos musicales internacionales que nos trae Margaret Halbot, llegamos al final del día. Noticias, servicios técnicos, Edwin Reyes, yo soy John Didier Rodríguez. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín.